Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, espacio de información, de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Siempre un gusto saludarles y extenderles nuestro abrazo a través de la radio con su frecuencia en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, a través de envivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Somos los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La jornada del día de hoy va a continuar con un tema que ha motivado varios espacios en estos mismos medios de comunicación y en otros, y se relaciona con la evolución que ha tenido el proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Ahora ya, con una aprobación por parte de la Asamblea y con un pronunciamiento que muy pronto se espera de parte del presidente de la República en su calidad de colegislador. Nuestro primer invitado, el licenciado Jaime Arciniega, él es dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Con él vamos a conversar sobre qué opinan, qué anhelan los trabajadores o qué dejaron de esperar los trabajadores frente a este proyecto de ley de justicia laboral. Jaime, qué gusto, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí y en este espacio. Bienvenido. Muy amable, muchísimas gracias, estimada Nancy. Muy gustoso de compartir temas de actualidad que tienen una enorme trascendencia, tanto en el ambiente político cuanto también en los temas de derechos sociales. Contestemos entonces este enganche que hemos presentado para este programa. Los trabajadores ante el proyecto de ley de justicia laboral, ¿cómo se sienten? Bueno, miren, nosotros primero teníamos una expectativa importante con respecto a los diálogos que veníamos sosteniendo con el ministro de Trabajo, y algún momento también compartimos con el señor presidente de la República. Y evidentemente esas expectativas, algunas de ellas efectivamente se han cumplido. Yo quiero señalar, por ejemplo, el tema de la estabilidad, que fue una de las propuestas que planteábamos como trabajadores, al cual el ministro señaló también la importancia que tendría el desaparecer este sistema de contratación de plazo fijo, que era una actividad, bueno, hasta ahora, sigue siendo una actividad recurrente por parte de los empresarios a efecto de no generar estabilidad para los trabajadores y con ello también desprenderse de obligaciones futuras, como en el caso de la jubilación, por ejemplo. Estos temas de estabilidad, eliminándose los contratos de plazo fijo, son temas muy importantes que efectivamente se los recogieron en este proyecto de ley. Ese sería un punto positivo. Sí, yo diría que efectivamente es un tema positivo. ¿Pero completo? ¿Lo completo o le Mire, falta yo algo? creo que hay contradicciones ¿Sí? que lo podríamos nosotros quizás señalar un poco más adelante, pero yo quiero referir las cosas positivas que tiene esta propuesta. Por ejemplo, el tema de la declaratoria de despido injustificado. Ajá. Tiene un procedimiento ahora que inclusive se basa en el nuevo Código Orgánico Penal integral, de tal magnitud que la garantía que tienen los trabajadores cuando se establece el contrato tipo de estabilidad permanente, el trabajador tiene la opción de demandar ante un juez en la eventualidad de que sea despedido para que, tomado medidas cautelares por parte del juez, pueda ser reintegrado al trabajo. Por lo tanto, efectivamente es una garantía, pero cuando digo que hay también contradicciones, es en el hecho, por ejemplo, que cuando un dirigente que está constituyendo una organización, le despiden, cosa que está prohibido según las normas primarias de este mismo proyecto, sin embargo le dan la posibilidad al empleador de que pueda cancelarle una indemnización por ese despido y entonces se considera despido ilegal, pero dentro de ese despido ilegal dice, le puedo yo simplemente bonificar o dar una indemnización y se fue. Eso digo, son entonces cosas contradictorias que tiene este proyecto que necesariamente deberían revisarlo antes de que se pueda poner en ejecución. Antes de pasar a otro punto, se me ocurre, ¿qué tal si un dirigente, amparado con esta protección que le da esta ley, comienza a hacer lo que le da la gana?
porque es dirigente y como no le pueden despedir, comienza de pronto a abusar. Allí no vendría entonces esa posibilidad de despedirlo y, bueno, si hay una negociación, llegar a una indemnización. A ver, no es que por el hecho que se establece la estabilidad indefinida, se concedería una patente de corso al trabajador para que haga lo que quiera. No, 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 no. El Código del Trabajo mantiene todavía el artículo 172, donde se establecen las sanciones para los trabajadores que infringen la ley, las normas internas de las empresas o de las industrias, así que por lo tanto eso está debidamente protegido. Las garantías implica para el trabajador en el cumplimiento de sus funciones para que el empleador no tenga la disponibilidad discrecional de dejarle sin trabajo de la noche a la mañana. Entonces la garantía se establece ¿para qué? Para generar también estabilidad familiar, estabilidad social, que garantice que el trabajador al día siguiente que va a trabajar esté seguro que tiene su fuente de trabajo y la familia también seguro de tener un ingreso. Sí, pero es en un caso de los trabajadores en general. Yo me refería también al de la dirigencia, que tendría también esa garantía, ¿no? Que no se le puede despedir por el hecho de ser dirigente. No, no, no. Pueden exactamente despedir a un dirigente si es que cae o es inmerso en el artículo 172 que establece una serie de causales que pueden despedirlo también. O sea, nada es una garantía de estabilidad absoluta. No, no, no. Hay normas claras y específicas mediante el cual los dirigentes también tienen obligaciones. Por ejemplo, si un dirigente sindical, a pretexto de que es dirigente, no va a trabajar los 3 días que establece el Código del Trabajo, lo pueden pedir el visto bueno y se va. Otra, si por ejemplo el dirigente sindical, haciendo uso de su representación, agrede de palabra u obra o tiene una actitud contraria a la dinámica de la empresa, si por ejemplo hay temas de manejos que son exclusivos de la empresa que no se pueden entonces esto transmitir a otro, se considera también una sanción y pueden exactamente despedirle también. Entonces hay cosas que están debidamente garantizadas por un lado, tanto la estabilidad cuanto también las garantías que tiene el empleador de despedirle si es que transgrede sus reglamentos. Ya, este es uno de los puntos, los contratos que quedan fuera de la historia laboral, si es que se aprueba este proyecto de ley, que tenían plazo fijo. Van a ser ya de carácter ilimitado con el respeto que se merece el trabajador y el empleador. Otro de los aspectos importantes que se puede destacar de este proyecto de ley de justicia laboral. Bueno, yo diría, por ejemplo, esta visión social que tuvo el incluir en este tema la afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Yo creo que ese es un tema trascendente, importante que tiene este proyecto que una vez que se ejecute, evidentemente se daría cumplimiento a lo que ya está establecido en la Constitución con respecto a que la seguridad social sea universal. Ahora, dentro de este tema hay algunos temas que obviamente nos preocupan. Al igual que el anterior, en ese también quedan algunas aristas importantes. Efectivamente. ¿No? ¿Por qué decimos esto? La Constitución habla de las garantías que el Estado debe dar en materia de protección y seguridad social a los ciudadanos. Y claro, si por una parte el Estado va a hacer una inyección de recursos para dar esta cobertura y otra parte el afiliado, evidentemente hay temas que se van quedando todavía, por ejemplo, el tema de salud, que es uno de los temas más importantes, aunque se ha dicho que eso se seguirá cubriendo a través del sistema de seguridad pública, ¿no? de la salud pública, exactamente. Pero también concomitantemente con eso, el seguro social tiene que manejarse de manera que le dé sustentabilidad a los recursos que por obligaciones futuras tiene que hacerlo. ¿Qué nos preocupa? El 40%. Que hoy el presidente de la República ha señalado que tiene un superávit y por lo tanto no va a pagar, sino que se pagará cuando se necesite. En esencia, la seguridad social es previsional y por lo tanto tienen que hacerse las reservas para futuras contingencias y para contingencias inmediatas. Por lo tanto, lo que hace el seguro social es recoger los recursos que aportamos tanto empleadores, trabajadores, el propio gobierno también, la parte que le corresponde, para mantener una reserva de tal manera que el ingreso de esos recursos a este fondo, digamos, a esta reserva económica, permita cubrir las necesidades en salud, por ejemplo, para los jubilados, igualmente las pensiones. Si nosotros
prácticamente lo absorbemos de esa reserva. Llegará un momento en que la entrada y la salida van a ser exactamente igual y por lo tanto ese fondo acumulado que ya no va a existir, ahí entraría, dice el gobierno, pero ¿de aquí a cuántos años? Y por lo tanto es importante que las reservas se lo manejen adecuadamente en previsión inclusive de contingencias futuras. A ver, ahí hemos mezclado dos puntos de este proyecto de ley. La cobertura de la seguridad social para cuando se jubilen o cuando hay alguna situación emergente en las amas de casa, en el trabajo, en el hogar. Y el otro, el del 40% que venía entregando como aporte el Estado para la seguridad social en materia de pensiones jubilares. Decíamos que quedan algunas aristas un tanto sueltas sobre la afiliación de los trabajadores del hogar. Si solamente van a aportar para cuando se jubilen o cuando tengan algún problema grave de salud que los deje inválidos, diríamos, ahí protege esta seguridad. Usted, de lo que le entiendo, si el Estado seguiría aportando para las pensiones jubilares y en el caso de haber exceso, de pronto aquello podría servir para atender también a este sector de la población que se suma a la afiliación al Seguro Social. Mire, más adelante yo creo que va a haber necesidad de integrar y en buena hora este sector de trabajadoras no remuneradas del hogar, porque si no se marcarían diferencias entre que unos tienen la cobertura total de la seguridad social y ellos solamente una parcialidad de la seguridad social. Así está el momento. Así está el momento. En el proyecto. Claro, entonces, sí, por un lado, por eso decía que quizá una de las virtudes que tiene este proyecto es que se ha implementado una protección para las trabajadoras no remuneradas del hogar que no la tenían. Eso está bien. Lo otro es la preocupación que tenemos ya sobre los fondos que tiene que cubrir el Estado ecuatoriano. Para las pensiones jubilares. Para las pensiones jubilares y para la enfermedad, para la cobertura médica también de los trabajadores jubilados, quiero decir. Entonces sí, ciertamente son dos temas distintos, pero en algún momento van a tener que necesariamente sincronizarse porque si no, no podrían haber estas diferencias odiosas que los unos sí tienen y los otros no. Esa es responsabilidad del Estado. Pero más allá de eso, el tema que preocupa ahora mismo son las obligaciones que el Estado tiene para con la seguridad social para mantener ese fondo que estoy diciendo, este fondo acumulativo, que garantice entonces el pago más adelante. Figúrese que en el caso de España, esta crisis económica que hubo también una tasa de desempleo enorme, estábamos hablando de cerca del 25% de esa población, la seguridad social tuvo las suficientes reservas que permitió salir el bache de crisis que tuvo España. Y por lo tanto, entonces, esos fondos ahorrados en el tiempo permiten entonces tener también una estabilidad en cuanto al manejo económico y el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social. Entonces sí nos preocupa, por ejemplo, este tema, mediante el cual el señor presidente ha señalado que habiendo un superávit, porque hay esa reserva, pues obviamente ahora no lo pago. Es comprensible si es que el país, como efectivamente de alguna manera tiene dificultades económicas, pero debe buscarse mecanismos y de por sí el Estado ha venido pagando en bonos. Es una garantía de que tenemos ahí, además se pagan los intereses y listo. Entonces son temas que sí preocupan. Muy bien, hasta aquí esta primera parte de la entrevista que estamos manteniendo con nuestro primer invitado, Jaime Arciniegas, dirigente del Parlamento del Trabajador Ecuatoriano. Ya vamos encontrando algunos aspectos importantes de los temas abordados, pero nos quedan todavía algunos más, los que los vamos a desarrollar luego de estos mensajes que los transmitimos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Me llamo Manuel. Tengo 74 años y estoy jubilado. Vivo tranquilo, tengo mi casa y me gusta jugar ajedrez con mi compadre. Pero me toca esperar hasta el sábado para jugar, cuando mi compadre no trabaja. A mi compadre recién lo afiliaron. Él tiene que seguir trabajando.
Contra la no afiliación al IES, los artículos 243 y 244 del Código Integral Penal te protegen. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción al empleador que vulnere los derechos de los trabajadores. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo Pelé. Con 91 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que, entre otros aspectos, modifica la forma de financiamiento de las pensiones jubilares. Los detalles este domingo en Tesis y Antítesis por Televisión Legislativa a partir de las 9 de la mañana. El reprise el jueves a las 19:30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8 de la mañana. No se lo pierdan. Este domingo, en Contigo Mujer, hablaremos sobre la violencia de género en el Ecuador y la tipificación del femicidio en el COIP, con nuestra especialista invitada, Leandra Macías de la CEPAM. No te lo pierdas, este domingo a las 8:30 de la mañana por la señal de la televisión legislativa, porque tus derechos deben ser respetados. Televisión Legislativa presenta los días lunes, miércoles y viernes un espacio de diálogo democrático y participativo. Soy Nancy Monteros y les invito a que juntos compartamos este espacio de diálogo sobre los distintos temas de actualidad. Diálogo con Nancy Monteros. Véalo desde las 13 horas por Televisión Legislativa. Diálogo, un espacio para todas las voces. Cuando me divierto. Cuando sueño. Cuando aprendo. Cuando crezco. Veo Educa. Continuamos con nuestro primer invitado, el licenciado Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Vamos a otros puntos que también destacan del proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar que fuera aprobado por la Asamblea Nacional y que ya está en manos del Ejecutivo para su pronunciamiento. Licenciado, otro de los aspectos que se destaca en este proyecto de ley tiene que ver con las utilidades. Se puso un límite. Si alguna empresa tuvo éxito en su trabajo anual y sobrepasa ese límite de las utilidades a entregar a sus trabajadores, el remanente tendrá que entregar a la Seguridad Social. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué visión tienen? Aunque el concepto que se coge en términos de favorecer a un sector, me estoy refiriendo nuevamente al tema de las trabajadoras no remuneradas del hogar, aunque el espíritu es sano, pero nosotros diferimos en cuanto a que si hay una utilidad que es producto de la inversión del capital y del trabajo, porque solamente se busca al trabajo, es decir, reducir las utilidades de los trabajadores para ponerle un límite, pero le estamos dejando al capital prácticamente entero. Entonces, si recogemos nosotros la Constitución cuando dice que los derechos deben ser progresivos y no regresivos, pues evidentemente cuando había unas utilidades que superaban los quizá 20, 25 mil dólares, al reducirles a 24 salarios, a más o menos 8.500 dólares menos 4. Claro, entonces está a las claras de que hay más bien una reducción y por lo tanto hay regresión. Hay regresión. ¿Ustedes estiman eso? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Porque si antes yo tenía, si por así decir, mi sueldo es de 500 y si me bajan a 400 es una actitud regresiva. Por eso es que decimos, a ver, las utilidades que reciben los trabajadores permite redistribuir la riqueza que se genera entre el capital y el trabajo. Y por lo tanto, el grupo que se distribuye las utilidades es mayor, mientras que el grupo accionario es mucho menor. Entonces se está afectando a la parte trabajadora, pero no se está afectando al capital.
Y por lo tanto, entonces, debió, desde nuestro punto de vista, Ya. considerarse eso y si de alguna manera llegar quizá a un acuerdo, pero a un acuerdo que permita también que quienes más reciben como rentabilidad estas utilidades, pues deban contribuir más. Recordemos que sobre esta materia, cuando presentó sus opiniones el ministro Carrasco, él decía, a ver, si van a tener tanto dinero para las utilidades, ¿por qué no distribuyen mensualmente y mejoran la remuneración mensual de sus trabajadores? Eso se puede, considerando, Jaime, que las utilidades uno los puede medir después de un año de haber hecho el trabajo y la gestión. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que aquí mismo en un programa que tuviste la gentileza de invitarme, Hace rato. hacíamos referencia sobre los salarios de los trabajadores de las telefónicas e hicimos un incremento bastante significativo. Los trabajadores, recuerdo que en esa ocasión decían, no, miren, no nos toquen las utilidades, déjenos el sueldo bajo, ¿no? Yo pensaba más bien al revés. Esto fue en noviembre del año anterior, Exactamente. ya recuerdo. Entonces, yo decía, es al revés. Cuando usted tiene un salario mayor, tiene mejores posibilidades de mejorar su pensión jubilar, pensando en el futuro, su cesantía igual, el 14º sueldo, los fondos de reserva. Y por lo tanto, decíamos nosotros que es mucho mejor que se reciba a través del salario. Pero claro, desde el punto de vista de los trabajadores, en cambio, decían, a ver, yo tengo una utilidad, por así decir, de $30,000, no me importa el salario porque tengo esta utilidad. De la entrada a la casa. Claro, sí, por eso es que digo, sí, se va a ver afectado este sector. No son muchos, ciertamente alrededor de 16,000 de una población de alrededor de 6.700.000, 800.000 que somos la población ecuatoriana, pero de todas maneras, Económicamente activa. claro, de todas maneras esto va a tener un impacto. Ahora yo estoy casi seguro, una vez que les fijan el límite de las utilidades, ahora van a apuntar en cambio hay que incrementar los salarios, porque efectivamente van a seguir habiendo utilidades altas, pero como las utilidades se reducen ahora producto de este traspaso para este nuevo segmento que se crea de cobertura de la seguridad social, entonces ahora van a tender entonces ahora el sueldo. Bueno, son las propias dinámicas que lamentablemente se dan partiendo de los lógicos intereses que tienen trabajadores y empleadores. Pero particularmente nuestra observación es que debió haberse entonces grabado más bien al capital, que son pocos accionistas, antes que esa lógica de distribución de las utilidades a los trabajadores que somos muchísimos. No obstante, yo creo que todavía hay temas que se podrían considerar en este lapso mientras el señor presidente ponga el ejecútese. Ojalá, aspiremos que se pueda llegar más bien a regular de mejor manera, de tal manera que no afecte mucho a los trabajadores. Este proyecto de ley también reforma el Código del Trabajo, propiamente dicho, la Ley Orgánica del Servicio Público y también la Ley del IES. Cuando, por ejemplo, abordamos el tema de la mensualización de los 13º, 3º y 4º, ¿ustedes consideran prudente haber topado este aspecto a través de esta ley de justicia laboral? Yo creo que podemos analizar las experiencias que se tuvo sobre la mensualización de los fondos de reserva. Bueno, y nosotros decíamos, fondo de reserva es efectivamente para cubrir contingencias en el futuro, que tiene un ahorro que en algún momento determinado podemos utilizarlo. El 13º sueldo y el 14º sueldo tuvieron igualmente funciones específicas cuando se crearon. La necesidad del inicio de clases tanto de la costa cuanto de la sierra, entonces esa bonificación ayuda. Igualmente el de diciembre. ¿Qué es lo que nosotros le planteábamos al señor ministro? A ver, si dentro del marco del derecho que tiene el trabajador de escoger, que sea el trabajador entonces que envíe por escrito para que le diga al empleador, quiero recibir mensualmente. Claro, la propuesta fue al revés acá. Lo que se está diciendo es, ¿no?, que los trabajadores recibirán mensualmente obligatoriamente los 13º y 14º, y si el trabajador decide continuar recibiendo cada año, tengo que enviar la comunicación señalando que quiero que me paguen una vez al año, como normalmente es. Esto muy difícilmente el trabajador se va a tomar el tiempo de hacer una comunicación, un oficio para decirle a la empresa, ¿sabe qué? Yo quiero continuar, que me continúen pagando una vez al año. Entonces esto va a pasar, lo mismo que los fondos de reserva, se va a mensualizar. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que se va a volver dinero de gasto diario y por lo tanto el ahorro desaparece.
Y cuando vengan estas necesidades vamos a tener complicaciones, porque la cultura ecuatoriana no está todavía fomentada lo suficientemente para entrar en esquemas de ahorro. Vivimos prácticamente día a día. Si todavía hay sectores laborales en la agroindustria, por ejemplo, que cobran semanalmente, imagínense entonces, si esto se vuelve dinero del día a día, si bien es cierto, este circulante dinamiza la economía de alguna manera, pero también ahora por las situaciones económicas que tenemos, difícilmente podemos hacer importaciones por el tema del equilibrio de la balanza comercial. Y por lo tanto, entonces, puede haber una presión desde nuestra posición. Habiendo un mayor circulante, puede haber una presión para demanda de productos, pero no podemos entonces porque algunos de los productos que vienen desde el exterior, que de por sí ya están con sobretasas arancelarias, y las restricciones por cuestiones de balanza comercial no vienen, entonces puede ejercer alguna presión. Entonces la alternativa sería que la carta para recibir mensualmente sea la que proceda, no Claro, al revés, como hoy ocurre en los fondos de reserva, porque eso de darse unos 10 minutitos para hacer el oficio no lo va a hacer y entonces se van a acumular esos recursos de los décimos. Esa sería entonces una de las alternativas que ustedes plantean. Claro, ojalá el señor presidente en esta misma iniciativa que tienen de mensualizar, que lo hagan al revés. Al revés. ¿No? Y de repente los trabajadores van a decir, bueno, sí, es mi voluntad, yo continúo recibiendo anualmente, pero si quiero, me tomo la molestia de decir, no, yo quiero mensualmente. Entonces, eso. Pasamos a otro tema. Se achica la distancia entre los sueldos que se gana en una misma empresa por parte de los ejecutivos y de los trabajadores. Se conoce la existencia de empresas en donde los sueldos de los ejecutivos sobrepasan los miles y miles y de los trabajadores no llega sino al salario básico unificado. Esta filosofía se va a cumplir a través de la redacción que se ha dado al proyecto de ley. A ver, nosotros hemos hablado desde hace mucho tiempo sobre una dispersión salarial y una racionalización salarial que debería haber. Y digo esto porque está disperso efectivamente porque tenemos una cantidad de comisiones sectoriales, en fin, subcomisiones y más. Y cuando hablamos que hay distorsión salarial, efectivamente hay salarios que no se compadecen, obviamente, con los productos que se genera en una determinada industria. Ni siquiera con la realidad del país muchas veces, ¿no? Efectivamente. Mire, el salario del presidente de la República cuando mucho estará bordeando los 7,000, si a lo mejor es menos. Y hay salarios que no necesariamente son ejecutivos y tienen salarios de 20, 25, 30, 40,000. Y si son ejecutivos de alto nivel, inclusive sobre los $50,000. Mensuales. Sí, y eso es real. Y por lo tanto, sí hace falta racionalizar el salario también de tal manera que se ajusten las brechas entre el que menos gana con relación al que más gana. ¿Esto ayuda a esa racionalización? Mire, yo creo que particularmente para evitar abusos que se dan, ¿no es cierto?, por el hecho de ser ejecutivos y personal de confianza de los dueños de las empresas. En algunos países hay este ajuste entre el mínimo y el máximo que permite tener una racionalización entonces del esquema salarial. Al igual que se hace en el sector público, ahora mismo hay una racionalización ya de los salarios que, dicho sea de paso, todavía faltan hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en los municipios, la diferencia, partiendo de la dimensión y de la responsabilidad, las brechas son muy pequeñas entre un municipio, por decir, categoría B con relación a una A. Pero en el sector empresarial igualmente, pero hay que considerar, aunque esto está para decisión del ministerio, entiendo que harán algún estudio, no es lo mismo manejar un banco pequeño como un banco grande o una gran industria como una pequeña empresa o mediana industria. Por lo tanto, yo creo que ese trabajo va a tomar tiempo. Creo que sería importante que ahí participe el Consejo Nacional del Trabajo que se está previendo a efectos de llegar más bien a un acuerdo entre empleadores, trabajadores y el propio gobierno, de tal manera que evitemos de alguna manera también estos fraccionamientos que se pueden dar. Nos queda apenas 2 minutitos. Por el tiempo nos quedan algunas inquietudes, pero habrá oportunidad para desenvolverlas. Usted me decía extra micrófono, y a mí no me gusta que me cuenten entre micrófono nada, porque enseguida lo hago público. Lo vamos a traducir. Que en el mandato 2, de alguna manera también se topa algo que se resolvió en este proyecto de ley de justicia laboral. ¿A qué se refiere, Jaime? Bueno, sí, están reformando el mandato constituyente, como tiene una característica de ley orgánica que le dieron después de la promulgación del mandato.
donde se establece, por ejemplo, que en la eventualidad de un despido intempestivo, por ejemplo, o una supresión de partida, por ejemplo, que afecta también además a la ley de empresas públicas. ¿Qué decía ahí, por ejemplo? En caso de supresión o de despido intempestivo, el mandato constituyente en el segundo inciso hace referencia a que la indemnización corresponderá a 7 salarios básicos unificados y con un techo máximo de 210 salarios básicos unificados. El momento que ahora en la reforma que se plantean le ponen la palabra hasta, entonces ya no dice la indemnización será de 7, sino será de hasta 7 salarios básicos unificados. ¿Puede ser de 1? Efectivamente, hasta puede ser menos de 1. Entonces, eso también, desde nuestro punto de vista, tiene una característica regresiva porque está a libre albedrío, a no ser de que haya por contrato colectivo la obligación de hacerlo, pero caso contrario, si no hay eso, pues como bien señala, pueden dar 1, 2 o 3, ya no son los 7 o los 5 que en el caso de las empresas del sector público están. Más son las inquietudes que las certezas que tienen, como notamos, algunos sectores importantes de los trabajadores en el Ecuador a propósito del proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Por lo tanto, vamos a seguir con este tema en las próximas jornadas. Nuestro compromiso como medio de comunicación y no se diga de la función legislativa para abonar con más elementos de juicio y argumentos que nos permitan formar un criterio muy correcto respecto de esta materia. Gracias, Jaime, gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Nos separamos de ustedes tan solo por unos minutos. Importantes mensajes. Luego estaremos con nuestra siguiente invitada. Se trata de la asambleísta Blanca Argüello. Ella es una de las coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País. Vamos a conversar sobre la visión política, la lectura política que deja este proyecto de ley de justicia laboral. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Contigo Mujer, revista femenina que pretende fomentar y potenciar los deberes y derechos de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la discusión y el análisis con expertos invitados. Porque tus derechos deben ser respetados. Contigo Mujer. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana por la señal de la televisión legislativa. Me llamo Manuel. Tengo 74 años y estoy jubilado. Vivo tranquilo, tengo mi casa y me gusta jugar ajedrez con mi compadre. Pero me toca esperar hasta el sábado para jugar, cuando mi compadre no trabaja. A mi compadre recién lo afiliaron. Él tiene que seguir trabajando. Contra la no afiliación al IES, los artículos 243 y 244 del Código Integral Penal te protegen. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción al empleador que vulnere los derechos de los trabajadores. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Desde la Asamblea Nacional, para recordarles que su programa juvenil, el SOS Estudiantil, estará los días jueves a las 16:30 o 4:30 de la tarde, y su reprise los días sábados a las 17 horas o 5 de la tarde, y los martes a las 16:30 a las 4:30 otra vez, así que no te lo pierdas, solo en la televisión de la Asamblea Nacional. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley.
Aquí estamos para seguir compartiendo con ustedes diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes se suman a la sintonía, recuerde que usted nos escucha a través de la radio en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, a través de la internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Lo habíamos advertido, nuestra siguiente invitada, la asambleísta Blanca Argüello, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, es una de las parlamentarias coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País y también integra la Comisión Legislativa Permanente Especializada del Derecho a la Salud. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de salud precisamente, sino de la salud laboral, sí, porque hay todavía algunos aspectos importantes desde la visión política de lo que le ha ocurrido en los últimos días a Alianza País con motivo de la aprobación del proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Filosóficamente era muy positivo, era como para conseguir unas votaciones importantes, sin embargo parece, asambleísta, que pasó factura este tema. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, querida Nancy, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. ¿Pasó o no factura este tema el bloque de Alianza País? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es que todavía nos falla la información y llegar a los ciudadanos. Yo creo que eso ha sido, creo que la oposición ha tenido un discurso muy claro, pero con la capacidad, obviamente, de desinformar, ¿no? Decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a quitar el 40% de las pensiones jubilares y decirles, no que vamos a quitar del presupuesto lo que el Estado paga al Seguro Social, sino decirle que de lo que recibe mensualmente se le va a quitar el 40% de su jubilación. Eso es desinformación, porque lo que nosotros vamos a hacer es, no se le quita un solo centavo a su pensión jubilar. Este gobierno ha sido el que subió las pensiones. No tenemos que olvidarnos que antes de este gobierno habían pensiones de $8, de $20, y ahora ningún jubilado recibe menos del 50% del salario básico unificado. Entonces, ese es el tema. Creo que lo que la gente ha tenido o todavía no hemos podido llegar a es informar adecuadamente cuáles son los beneficios de esta ley. Ahora, no siempre la oposición ha dado estos argumentos a propósito de este tema. Hemos escuchado a voceros importantes de agrupaciones en donde están los jubilados y ellos manifiestan la preocupación no es con los actuales, es con los futuros, porque todavía hay un remanente importante de recursos en el IES, pero de aquí a 15, a 20 años, ahí está la preocupación, asambleísta. Mire, y vuelvo y repito, a veces puede ser complicado explicarle eso a la ciudadanía, pero Ecuador es uno de los países de América y tal vez del mundo que tiene un respaldo absoluto para la afiliación, de aquí a 30 años. Si nosotros vemos, en los otros países, por ejemplo, tienen tres personas aportantes para sostener a un jubilado. El Ecuador está casi en 8. En 8 afiliados, 8 aportantes al Seguro Social que sostienen a un jubilado. ¿Y se va a disminuir? Se va a ir disminuyendo con la población, por supuesto. Y para eso es que el Seguro Social está obligado a hacer cada 15 años una nueva reestructuración, unos nuevos cálculos actuariales para garantizar la jubilación de todos y todas. Obviamente, ahora nosotros gozamos con una bonanza. ¿Por qué? Porque ha sido bien administrada, y bien administrada por este gobierno. Porque el IES es del gobierno, no es una entidad aparte. Nosotros decimos, nunca antes se ha invertido en el Seguro Social. Nosotros somos de este gobierno, somos los únicos que hemos pagado la deuda al Seguro Social. Ustedes recordarán, pueden decir, el gobierno tenía que aportar el 40%, sí, pero ¿cuándo lo pagaban? Febres Cordero no lo pagó, el Sixto Durán Ballén no lo pagó, todos los gobiernos anteriores no pagaban la deuda, por eso la deuda cada vez crecía mucho más, la deuda del Estado al Seguro Social, porque no se pagaba. Nosotros hemos pagado más de 3.500 millones de dólares al Seguro Social. Que no ha sido un pago en efectivo tampoco, ¿no? Sí, pero se vienen pagando y se vienen pagando intereses, los intereses que se pagan, y es por eso que tiene la liquidez que tiene el Seguro Social. Ustedes saben, el Seguro Social es la única entidad, tal vez en el Estado, que tiene la solvencia que tiene, que le ingresa mensualmente más de 8.000 millones de dólares a su caja en efectivo. Me deja un poquito inquieta este término que usted acaba de asegurar, asambleísta. ¿El IES es del gobierno? ¿El IES no es de los partícipes?
El IES no es una aseguradora de las más grandes que tiene el Ecuador, porque hay afiliados que aportan, empleadores que aporten y obviamente un Estado que a través del gobierno aporta. Entonces no es una aseguradora. Sí, pero es parte del Estado, es parte del Estado, es parte de ese Estado, es parte de este gobierno, por eso hay un directorio del IES, un directorio que también tiene representación de parte del gobierno, pero es del Estado y es de todos. O sea, cuando hablamos de Estado, somos todos. Somos todos y todas las ecuatorianas. No estamos diciendo que le pertenece al presidente Rafael Correa, que sería un absurdo, que ahí estaríamos hablando de una persona. Lo que estamos diciendo es que le pertenece al gobierno, al Estado, que somos absolutamente todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Yo soy parte del Seguro Social, usted es parte, todos somos parte del Seguro Social. Entonces, pero lo que tenemos que decirlo es, por ejemplo, lo que no se dice y desinforma la prensa, que no está, que en eso sí tenemos una gran desventaja, es que, por ejemplo, antes el Seguro Social no tenía, por ejemplo, más que créditos quirografarios, ahora tiene hasta hipotecarios, ¿sí? Y muchos de ellos con el apoyo del gobierno nacional. Pero préstamos hipotecarios que los pagamos. Por supuesto, no es una donación, pero no es antes una no dádiva. no existía. Y acuérdese que en el gobierno de Sixto Durán Ballén querían quitarlo. Sí, ahora el que defiende en este momento a los afiliados, aparentemente Guillermo Lasso, cuando era superministro de Economía, acuérdese, todo lo que quiso quitar préstamos quirografarios, quiso quitar absolutamente todos los beneficios. Acuérdese, Nancy, por consulta popular Sixto Durán Ballén quiso eliminar la seguridad social, quería que sean los seguros privados y perdió, porque esa ha sido una defensa absoluta de los derechos de los trabajadores. Y en esa línea nos hemos mantenido. Ahora, ¿cómo pueden estar en contra de una ley también, Nancy? No solamente la seguridad social, el garantizar que mujeres... Yo digo, muchas de nosotras tenemos hermanas, madres, tías, abuelas, muchas de ellas que nunca supieron cuál era una jubilación. En su vejez tuvo la absoluta precariedad porque no tuvieron un derecho a una jubilación. Ahora lo estamos garantizando. El cálculo nuestro es llegar a 1,5 millones de mujeres. Eso es fundamental para nosotros. Eso demuestra el objetivo que tiene el Seguro Social. El Seguro Social es solidario. Es solidario, por eso el que más tiene aporta para el que menos tiene. Entonces, 1,5 millones de amas de casa que disfrutarán de su jubilación después de 240 aportaciones. Estamos hablando de 25 años, ¿no? Lo que estamos diciendo tendrá que pasar un cuarto de siglo. O sea, pero van a tener, si nos ponemos a pensar, ni siquiera antes tenían esa posibilidad. Ahora entendemos que todavía no podemos, y eso está claro, no podemos llegar absolutamente a todos y decir en 5 años podemos jubilar a todos. No, porque los cálculos, somos responsables con los cálculos actuariales que hacemos. Y entonces, por ser responsables, decimos tienen que también tener un número de años para poder ser beneficiarias de la jubilación, porque no podemos ser irresponsables. Ahora nos dicen que no se van a beneficiar las mujeres. Por supuesto, ese es un discurso absolutamente demagógico. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizando a esas mujeres que en su vida pensaron acceder a un derecho como es la jubilación. Todos estos elementos que hasta el momento nos ha compartido asambleísta, parece que no se entendió ni siquiera al interior de la propia asamblea cuando, por ejemplo, los legisladores del Partido Avanza decidieron no participar del segundo debate ni tampoco de la votación, habiendo tenido algunas coincidencias con ustedes en materia legislativa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que más allá de que ellos no comprendan el espíritu de la ley o los objetivos que tiene esta ley, yo creo que ellos tenían unos cálculos políticos yo digo, se han beneficiado Avanza de todos los proyectos del gobierno. Tenían a Ramiro González como ministro, que ahora dice que es el salvador de los jubilados, pero que no lo dijo cuando estaba dentro del gobierno, sino son cálculos políticos pensando en el 2017. Entonces yo más bien creo que ese ha sido su actuar y ustedes han sido testigos también de sus votaciones en leyes muy complejas, en las leyes que nos estamos jugando al país, nos estamos jugando el país. Ellos se han abstenido en sus votaciones. Entonces, nosotros lo que vemos ahí son cálculos políticos en miras del 2017. Pero ahí el pueblo ecuatoriano también tendrá, ustedes saben, el pueblo ecuatoriano termina decidiendo quién jugó a su favor o en su contra. Y ahí estamos nosotros también resueltos a estar ese escrutinio público, ¿no? Esta ley se aprobó en la Asamblea con 91 votos exclusivamente provenientes de Alianza País. ¿Ustedes les inquieta o les podría preocupar que en la historia
se los juzgue por haber sido los causantes de lo que podría provocarse esta ley ya en vigencia? Bueno, nuestras votaciones o cómo nosotros actuamos, obviamente cada uno de los políticos estamos sujetos, todos, a favor o en contra. También hay que preguntarles, por ejemplo, a Creo, cuando nosotros aprobamos, por ejemplo, la ley de los deudores de buena fe, ¿por qué no aprobaron con nosotros? Leyes fundamentales como la minera, un código orgánico integral penal que sancionamos el feminicidio, que sancionamos otro tipo de delitos, ¿por qué no votan con nosotros? O sea, todos estamos sujetos de aquí hasta cuando tengamos vida, de que estemos sujetos a ser juzgados, no solo en las urnas, sino públicamente y en cualquier momento. Eso yo creo que lo tenemos todos, tanto Avanza, tanto Creo, todos los partidos políticos y todos los sujetos políticos, en este caso estamos claros, creo que en esa postura. Va a tener que ser un trabajo importante el que se realice en el bloque de Alianza País con motivo no solamente de este tema, que topa mucho el corazón, la esperanza de la población asegurada que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino también el abordar otros temas que se le vienen muy candentes a la Asamblea Nacional, que tendrán que ser resueltos con los votos mayoritarios del bloque de Alianza País, el tema de las drogas, el tema de las reformas a la propia seguridad social y otros que vienen en camino como la enmienda constitucional. ¿Cómo se prepara Alianza País para abordar esa temática bastante difícil? Es lo que conversaremos luego de estos mensajes que les vamos a entregar a ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional cuando retornemos con la asambleísta Blanca Argüello. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. ¿Sabías que la Constitución de 1978 se elaboró a puertas cerradas al interior de un recinto militar? Se impidió a la ciudadanía la participación en la toma de decisiones sobre el rumbo que el país tomaría en el futuro. Esos tiempos han quedado atrás. La Constitución aprobada en Montecristi fue fruto de diálogos y debates en los que participaron más de 1000 organizaciones sociales y más de 100.000 ciudadanos. A partir de su aprobación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social busca incentivar a la ciudadanía para que ejerza sus derechos de participación por medio de nuevas vías de comunicación entre el pueblo y el gobierno, siempre bajo los pilares de la participación, la deliberación y la representación. Hoy, los ecuatorianos tienen libre acceso a la información pública y cuentan con el derecho para pedir una rendición de cuentas a las instituciones que presten servicios públicos. El pueblo ecuatoriano también puede revocar democráticamente el mandato a las autoridades que no cumplan con sus obligaciones y garantiza a las comunidades el derecho a ser consultadas sobre los planes estatales que se encuentren en sus territorios. Todos los esfuerzos que la Asamblea Nacional ha dedicado al establecimiento de vías de participación directa son tan solo la mitad del proceso que da origen a la participación ciudadana. La otra mitad está en manos de todos nosotros y consiste en aprovechar estas estructuras que se han construido para permitir que nuestras ideas se organicen y lleguen a los órganos administrativos. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Este domingo, en Contigo Mujer, hablaremos sobre la violencia de género en el Ecuador y la tipificación del femicidio en el COIP, con nuestra especialista invitada, Leandra Macías de la CEPAM. No te lo pierdas, este domingo a las 8:30 de la mañana por la señal de la televisión legislativa, porque tus derechos deben ser respetados. Cumplimos 2 años al aire como el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Convertidos en el referente de la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el Parlamento. No se descarta un paro a nivel nacional. El decreto ejecutivo número 61. Existe ya bastante afluencia de... Mañana nos encontramos... Y hoy con un equipo humano responsable, serio y comprometido. Es momento de renovarnos.
TVL Noticias, emisión central, de lunes a viernes desde las 12 horas. Y TVL Noticias en su emisión estelar de lunes a viernes a las 18 horas. TVL Noticias por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Porque hay que ver para creer. Cumplimos el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, con nuestra invitada Blanca Argüello, asambleísta de Pichincha por Alianza País, una de las parlamentarias que desempeña el rol de coordinadora del bloque legislativo de Alianza País y además integra la Comisión del Derecho a la Salud. Asambleísta, decíamos antes de irnos al corte con los mensajes por los medios de comunicación de la Asamblea, que se trata de una tarea muy ardua la que se tiene que cumplir al interior del bloque de Alianza País, no solamente por el número, no solamente por el trabajo que entiendo se tiene que entablar para acercar criterios y tomar una decisión con un bloque de 100 asambleístas, sino también por los temas, ese tema de la seguridad social, el tema que se trabajó en la Comisión del Derecho a la Salud sobre la legalización de las drogas, tomando en cuenta el fondo de la temática y la enmienda constitucional. ¿Cómo se trabaja políticamente en Alianza País para los resultados que se pueden lograr? Bueno, ustedes saben, el trabajo es intenso, no solamente en los plenos, no solamente en la Asamblea Nacional es el pleno o las comisiones, también es el trabajo que realizamos dentro del bloque, al interior del bloque de Movimiento País. Ahí es donde discutimos las leyes, donde discutimos también estrategia política para abordar, tener el abordaje de ciertos temas. Obviamente, y esto no podría salirse sin la coordinación con nuestro movimiento político. Ahora, por ejemplo, en el tema de enmiendas, nosotros estamos haciendo un trabajo en territorio, un territorio muy importante, muy interesante, porque lo que hacemos los asambleístas es socializar todas las enmiendas, las 16 enmiendas y la disposición transitoria con nuestros mandantes, con no solamente los mandantes, también militantes del Movimiento País. Juntas parroquiales, presidentes de juntas parroquiales, los gobiernos descentralizados, que eso para nosotros es fundamental, que comprendan y entiendan qué quiere decir, qué estamos planteando en las enmiendas. Entonces yo creo que se conjuga en un trabajo en el bloque, el trabajo con el movimiento político y también en el territorio. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento y ustedes han verificado, las enmiendas se socializan en el territorio en las distintas provincias. El lunes van a estar en Loja. Nosotros como asambleístas de la provincia estamos recorriendo los distintos cantones. El domingo me encontraba yo en Puerto Quito. Mañana vamos a tener el gusto de estar en el Cantón Mejía. Y en Machachi, en el auditorio del GAT de Machachi, y vamos a socializar las enmiendas. ¿Qué hacemos con eso también? Porque es fundamental decirlo, que también ahí recogemos muchas observaciones. Sí, recogen y se sistematizan. Van a aplicar en el texto de las enmiendas, porque esa también es la otra sensación que se tiene, ¿no? Sí, llegan a territorio, se reúnen, pero al final el texto ya está definido. El texto, como siempre se ha dicho, podría ser modificado en algunos temas, y eso se lo he dicho desde un inicio de la discusión, después de que la Corte Constitucional calificó las 16 enmiendas y la transitoria. Entonces nosotros ahí lo que hemos dicho es, sí, lo que estamos haciendo es recogiendo, y después regresará otra vez a la comisión y tendrán todos los insumos de lo que se recogió y se debatirá también dentro de la comisión. No creo que todo está hecho. O sea, yo creo que hay la posibilidad también de debatir ya en la comisión con todos los insumos que nosotros recogemos en el territorio. En un año que ya se comienza a hablar de los intereses electorales que también están de por medio. Para ello también se planifica el trabajo legislativo en el bloque de Alianza País, asambleísta. Bueno, en este momento sabemos que estos 2 años que se vienen son electorales, y vemos algunos banqueros que están haciendo su campaña política, que no han descansado estos 2 años y no lo harán estos 2 que vienen. Ya
perfilando ser candidatos a la presidencia de la República, pero nuestro trabajo seguirá siendo, yo creo que el mismo. Nos eligieron para esta función, hasta no estamos haciendo cálculos, creo que nadie todavía hace cálculos en reelegirse como asambleísta, pero sí otros están pensando en la presidencia de la República. Nosotros creo que todavía no. Estamos todavía concentrados en el trabajo legislativo, en las tareas que tenemos. Como usted lo ha mencionado, tenemos temas polémicos, complejos, pero que hay que abordarlos, que hay que toparlos. Y para eso estamos, porque no nos quedaríamos como políticos pasivos sin topar temas complejos y que generen debate en la ciudadanía. ¿Cómo se superan al interior del bloque legislativo de Alianza País? Lo decíamos, con un centenar de mentes, de ideas, que será por miles de pensamientos, cuando hay discrepancias, porque ya el bloque bajan con una tesis fuerte para ser sometida a votación y lograr los resultados que han logrado. ¿Cómo se trabaja al interior del bloque? Bueno, al interior del bloque se debate. O sea, todo el mundo hace sus observaciones a las leyes. Primero, antes de llevarlo a votación en la misma comisión, nosotros ya tenemos reunión de bloque para tratar la ley antes de ser votada en la comisión para primer debate, el informe para segundo debate, y obviamente luego todavía tenemos observaciones, porque esa es la democracia, y lo que hacemos es llegar a acuerdos y consensos. Acuerdos y consensos, porque muchas de las veces hay temas, podemos de 100 artículos de una ley, podemos estar de acuerdo en 98. Y los dos tenemos que trabajarlos y luego asumirlos orgánicamente como proyecto político. ¿Qué experiencia les deja este tema del proyecto de justicia laboral? Nos deja muchas experiencias, nos deja el mensaje de que todavía tenemos que antes de aprobar una ley, tal vez trabajarla mucho más en el territorio. Trabajar, yo digo ahí, con el sector público, con el sector privado, trabajarla un poco más, recibir muchas más observaciones. Yo creo que esa es una de las lecciones, yo creo que de las fundamentales. El resto yo creo que a veces son decisiones políticas que tenemos que tomarlas y asumirlas. ¿Qué esperan del Ejecutivo en su calidad de colegislador respecto de este proyecto de ley de justicia laboral que, recordemos, fue enviado por el presidente de la República, trabajado acá, analizado, resuelto como se lo resolvió, pero que todavía queda ese espacio en donde el presidente emitirá su criterio? Bueno, esperamos el criterio favorable del presidente de la República, porque él ha sido el que propuso este proyecto de ley y que sea también aprobado para que se lleve al registro oficial y se publique. ¿Cuál es el ambiente al interior de Alianza País al momento, cuando estamos a pocas semanas de una reestructuración de comisiones, de pronto de elegir a nuevos presidentes y vicepresidentes de esas comisiones y de las propias autoridades de la Asamblea Nacional? Bueno, yo ahí puedo hablar de... Personalmente no podría hablar a nombre del movimiento político ni del bloque, pero yo creo que las tres personas que han estado al frente de la Asamblea Nacional han hecho una excelente labor, y yo creo y creería que para bien de la Asamblea Nacional y del proyecto político, yo creo que debería haber continuidad de nuestras tres compañeras, ¿no? A la cabeza la presidenta Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y Rosana Alvarado. Yo creo que han hecho una excelente función, no solamente al tener un bloque integrado, al articular también todo el trabajo legislativo, no solamente con el bloque de Movimiento País, sino también con la oposición. Y también es la imagen nacional y también internacional que ha primado mucho. Es un referente mundial el que tengamos tres mujeres y jóvenes dirigiendo un legislativo. Creo que en cuanto a las comisiones, ¿se las podrían comisiones cambiar? Yo ahí también creo que en su mayoría yo estaría de acuerdo en que haya continuidad. Yo creo que los presidentes y presidentas de las distintas comisiones han cumplido una labor fundamental, se han jugado también en muchos de los temas por este proyecto político, y para nosotros eso es fundamental. Queremos agradecer la participación de la asambleísta Blanca Argüello. Yo aquí tengo que ponderar la valentía con que se aceptan estas invitaciones. Uno como comunicador lo que hace es tratar de buscar la verdad, y quienes están al otro lado del micrófono nos entregan esa verdad. Y ustedes son los que a la final sacan sus propias conclusiones. Lo peor que nos pasa a nosotros los comunicadores es cuando invitamos a alguien y no viene. Y eso ventajosamente acá no ha ocurrido, y por eso mi agradecimiento a usted, asambleísta Blanca Argüello, representante de Pichincha por Alianza País, y lo reiteramos, una de las coordinadoras del bloque legislativo de gobierno acá en la Asamblea Nacional. Nos vamos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Diálogo volverán
cuando la noticia y cuando los acontecimientos así lo ameriten, siempre trayendo temas de actualidad y aquellos que a usted le interesan. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas. Me llamo Marcia. Llevo 14 años felizmente casada. Tenemos 2 hijos, a los que les damos todo el amor. A ellos les gusta jugar con los niños del barrio. Pero Carlitos, el vecino, tiene otra historia. A su mamá, su esposo la mató. Contra el femicidio, el artículo del Código Integral Penal 141 te protege. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción a la persona que quite la vida a otra por el solo hecho de ser mujer. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo peleé. Con 91 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que, entre otros aspectos, modifica la forma de financiamiento de las pensiones jubilares. Los detalles este domingo en Tesis y Antítesis por Televisión Legislativa a partir de las 9 de la mañana. El reprise el jueves a las 19:30 y por la radio de la Asamblea Nacional